Muy buenos días, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy amanece con mucha alegría y muy contento y quiere hablarnos hoy sobre algunas cualidades para ser siervo de Dios. En Salmos 119, 125 dice: Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. Entonces, una de las cualidades para ser siervo de Dios es pedir discernimiento al Espíritu Santo. Es fundamental. Saber discernimiento es saber diferenciar qué viene de Dios y qué no, para poder seguirlo. Cuando no sabemos discernir, entonces podemos seguir una secta, podemos seguir una potestad, creyendo que es Dios, y seguimos algo que nos engaña. Satanás es especialista en engañar. Hasta intentó engañar a Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Nos hace creer algo que tiene toda la pinta, que pareciera que es de Dios, pero no es, ni viene de nuestro Padre. Hay dos acciones indispensables para discernir y poder seguir verdaderamente a Dios nuestro Señor. Primero, pedir ayuda al Espíritu Santo. Y esto caracteriza a un siervo de Dios. Todas las decisiones, todos los planes, todos los días, todas las mañanas, inclusive en la oración, le pide ayuda al Espíritu Santo. Y segundo, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Si Jesús, por ejemplo, no hubiera conocido profundamente la palabra, Satanás lo hubiera podido engañar, porque ambos, tanto Satanás como Jesús, estaban hablando de las escrituras, solo que Satanás utiliza la palabra de una forma manipulada, tergiversada. Los demonios conocen también la palabra y la van a usar para tratar de engañarnos a través de falsas doctrinas, falsos profetas, etcétera. Otra cualidad para ser un siervo de Dios es que los cambios van a comenzar a notarse en nuestras vidas. Cuando realmente somos siervos de Dios, es decir, cuando estamos sirviendo a Dios y lo estamos siguiendo a Él, se van a notar cambios muy buenos y cambios positivos. Entonces, esto es un indicativo de que somos sus siervos. En Génesis 30:43 dice: como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Entonces, en Salmos decía: da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes, es decir, aprenderé a vivir bajo tus instrucciones y bajo tus mandamientos. Y en Génesis dice: como resultado, ¿cuál es la consecuencia? Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Algo que también define a un siervo de Dios lo encontramos en Lucas 12:42. Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Entonces, aquí el Señor nos señala características específicas de un siervo de Él. Vamos por partes. Primero, fiel. Fiel significa que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. En otras palabras, fiel y constante con sus afectos es que independientemente de la situación, voy a amar a Dios. Ideas.
voy a seguir su ideología, sus preceptos, sus mandamientos, inclusive cuando en mi entendimiento no quepa. Pero porque Dios dice eso, porque tengo que perdonar a todos, porque tengo que hacer esto, Dios sí sabe por qué. Y las obligaciones, cumplir con esos compromisos hacia Él. Sensato significa que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Evidentemente esa sensatez, esa madurez, la vamos a adquirir a través del estudio de la palabra. Entonces, son dos condiciones que Dios nos pide y nos exige para luego colocarnos en posiciones de liderazgo, dirigir con la responsabilidad de ayudar a crecer a otros siervos. Esos resultados o beneficios que vimos en el versículo anterior son para nosotros, pero también para bendecir a otras personas. Hacer esto define también quién verdaderamente es un siervo de Dios. Luego, tener esas cualidades específicas que son ser fiel, sensato, responsable, buen líder, hace que Dios nos confíe en nosotros y nos reconozca como sus siervos. En número 12:7 dice la palabra: pero con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Entonces esa es otra cualidad de un siervo de Dios que es digno de la confianza de él. Además de las anteriores, un siervo de Dios entonces se define por su humildad. Ese versículo que acabamos de leer, lo repito, números 12:7. Pero con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Ese versículo hace referencia a una situación donde Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. En el capítulo se describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra, de toda la tierra. ¿Y humilde qué significa? Que no hace ostensión de sus virtudes, ostentación, que no hace ostentación de sus virtudes, o sea, no vive de las apariencias. Y Dios llamó aparte a Moisés, a Miriam y a Aarón al tabernáculo y les dijo eso: de toda mi casa, en Moisés es en quien confío. Entonces, dos cualidades son humildad y ser dignos de la confianza de Dios. Un verdadero siervo de Dios también estará dispuesto a sufrir por su Señor y tendrá su recompensa. En Isaías 52:13 dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Entonces, un verdadero siervo de Dios es también un gran guerrero espiritual. Pelea la batalla con mentalidad vencedora. Sabe que Dios lo respalda y le dará la victoria. Y esto habla de la mentalidad de vencedora, de ser un guerrero espiritual. Cuando dice en Isaías: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Porque en el contexto esto lo dice Dios hablando de su pueblo, cuando estaba sometido, eh, cuando estaba perdido, y él lo rescata. O sea, como una persona puede estar en un momento mal, pero sin dejar de creer en Dios. Y tener esa cualidad de ser guerrero va a dar también la recompensa y define también a un siervo de Dios. Entonces, el pasado no define. Otra cualidad es que el pasado no define a un siervo de Dios. Y es uno de los discernimientos más importantes
que debemos conocer para ganar esa batalla espiritual. Porque si algo sabe usar muy bien el maligno, Satanás y sus demonios, es el pasado, para someter a las personas, para engañarlos, para que no crean en la palabra, para que no tengan autoestima, para que se crean que no tienen esperanza, para que no tengan fe. Entonces, Satanás y sus demonios, sus potestades, saben cómo utilizar el pasado de una persona para manipular, para condenar y para tratar de robarle siervos al Señor. Tenemos que saber entonces qué dice Dios en las Escrituras con respecto a esto. En Nehemías 1:10 dice: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Repito, Nehemías 1:10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Es una declaración muy vehemente de Dios. Rescate significa liberación. Entonces, toda persona que Dios haya rescatado con su gran poder y mano fuerte es su siervo. Significa que es posible que en el pasado hayamos cometido errores, hayamos pecado, hayamos sido oprimidos, engañados, manipulados, que hubiéramos estado bajo el dominio de esas potestades malignas, y hayamos estado alejados de Dios. Pero eso no nos define, o eso no define a un siervo de Dios. Dice, si Dios lo rescató, es su siervo. O sea, cuando una persona se vuelve a Dios, atiende su llamado, porque Dios es muy poderoso y, y ya Jesús pagó el precio por nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús y vamos al Padre y permitimos que Él nos rescate, ya somos su siervo. Entonces, la pregunta final es, ¿queremos ser siervo de Dios? ¿Queremos servir a nuestro Padre? En Salmos 31:16 dice: que tu favor brille sobre tu siervo, por causa de tu amor inagotable, rescátame. Entonces, que ese salmo si nos apropiamos de ese saldo y lo clamamos con corazón, podemos ser siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dice, que tu favor brille sobre tu siervo. Es decir, ya estamos declarando que somos su siervo, que le queremos servir. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Salmos 31:16. Entonces, primero nos reconocemos como su siervo, nos entregamos a Él, conociendo cuáles son las cualidades en las que debemos trabajar. Segundo, lo reconocemos a Él como un Dios de amor, que nuestra salvación no es por nuestra obra, sino por su gracia. Y nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestro pasado, con lo que fuimos, ¿ok?, sino por el amor inagotable del Señor. Y tercero, con la humildad de Moisés, le pedimos que nos rescate. Entonces, quiero que nos quedemos con ese salmo nuevamente, para entregar nuestra vida al Padre. Que tu favor brille sobre tu siervo. Amén. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Bendiciones.